Buenos días para todos. Quiero darle las gracias al BID y a todas las entidades que colaboraron en la organización de este evento. Me place muchísimo ver este escenario tan lleno de personas interesadas en este tema. La verdad, tú lo sabes, Gabriel, amo el llano y creo que necesitamos todo lo que acabó de explicar Rafael. Entonces vamos a comenzar con el panel. Ya lo acabamos de ver. Durante muchos años se ha dicho que la Orinoquia es una promesa futura. Y lo que vemos es que hoy ya es una de las regiones con mayor dinamismo agropecuario y agroindustrial del país. Lidera la producción del arroz secano, palma, maíz y soya en expansión, además de aportar una buena base de la producción nacional de petróleo y gas. Nosotros producimos el 78% del petróleo del país y el 65% del gas del país. La pregunta ya no es si tiene potencial, sino si Colombia está preparada para asumir a la Orinoquia como un verdadero proyecto de país, un proyecto de riqueza, empleo, alimentación, energía y sostenibilidad. Gabriel, con tu experiencia tan maravillosa que has tenido en la Hacienda San José, que has visto procesos de transformación económica a gran escala en América Latina y en el mundo. Tú viviste muchos años en Brasil y has trabajado en todo el mundo prácticamente. Brasil convirtió el Cerrado y Mato Grosso en 20 años en una plataforma global de producción de alimentos, de cereales y de ganadería. ¿Por qué crees que llegó el momento de la Orinoquia? ¿Y por qué esto debería entenderse como un proyecto no de región, sino para el país? Yo creo que a la Orinoquia le llegó el momento como le llegó a Colombia, por muchos factores. Uno de ellos, que yo creo que es fundamental, es que el mundo está entrando en un nuevo orden. Geopolíticamente el mundo se está organizando para ganar, se está organizando para poder ganar, para salir de los problemas que tienen. Vimos, por ejemplo, en el caso nuestro de agricultura, el tema que tenemos hoy, como la China en marzo de este año presentó su 15º plan quinquenal del agro, de la comida, y se impuso unas metas que parecen imposibles, inclusive con la tecnología y el conocimiento que tenemos hoy, no los pueden resolver. Pero con gran tranquilidad dieron un número de 745 millones de toneladas de comida. Y la meta es lo que necesita el pueblo chinés para tener una buena alimentación. Ellos ya decidieron que no es un tema de eficiencia, que sí lo es, sino que es un tema de seguridad alimentaria, que uno no puede depender de otros sobre su seguridad alimentaria. Una decisión de política basada en la situación geopolítica del mundo. Y estamos viendo que hace 2 años, antecitos de la elección de Trump, sabíamos que el orden mundial estaba cambiando, pero no sabíamos realmente cuáles eran los pilares determinantes de este nuevo orden. Pues ya comienzan a aparecer esos pilares. Y uno de ellos es la seguridad alimentaria, la seguridad energética. No se puede pedir prestada. Así los costos suban. Sin embargo, también la confianza de que con conocimiento científico se van a solucionar esos problemas, como estamos viendo que se están solucionando. El otro aspecto, yo creo que fundamental, es directamente dentro de Colombia. Colombia necesita ejes de crecimiento para poder financiar lo que tiene que hacer: la educación, la salud, la seguridad. Necesitamos crecer. Esto no es una alternativa, sino no los vamos a solucionar. Ya tenemos tasas impositivas que pueden estar entre los 65 y 70%. No hay espacio para invertir más en la solución de estas cosas tan importantes para la sociedad. Por lo tanto, es el crecimiento el que nos saca de eso, y por eso la importancia de este foro. Gracias, Gabriel. Para Rafael, desde la evidencia económica que acabas de presentar en el estudio de desarrollo,
¿qué condiciones hacen pensar que en este momento sí puede ser diferente y que la Orinoquia tiene ventajas reales para responder a esta oportunidad? Pues, como tú lo mencionaste al principio, ese potencial ha sido claro desde hace muchas décadas para las personas que conocen el potencial y el desarrollo agroindustrial en Colombia. Pero tal vez hay 2 o 3 puntos fundamentales. Uno lo mencionó ya Gabriel y es la importancia estratégica que tiene la inseguridad, digamos, los riesgos de inseguridad alimentaria que enfrentan muchas poblaciones en Colombia y que esto sería un activo clave para resolverlo. A eso se le suma un potencial adicional que se comienza a abrir y es la Orinoquía no solamente podría proveer los alimentos que necesita Colombia, sino proveer productos que el mundo va a demandar de forma acelerada en los próximos años. Las proteínas, alimentos, biocombustibles que el mundo va a continuar buscando, hay un enorme potencial allí también para proveerlo. Y creo que ahí se abre también un elemento adicional en la coyuntura de este año, y es que se abre Venezuela. La posibilidad de un nuevo futuro en donde Venezuela sea parte de ese desarrollo al otro lado de la frontera. El estudio plantea un esquema en donde la red de infraestructura y de proveeduría se piensa precisamente para traer esos productos, esos alimentos, esos biocombustibles hacia el interior del país, hacia el centro y para distribuir a Colombia, pero esa misma red en el largo plazo podría proveer una autopista que nos conecta a través del río Meta al Orinoco para salir al Caribe y al Atlántico. Entonces pensar en que también la coyuntura actual comienza a abrir esa posibilidad de la exportación de una manera clara, con avances que ojalá se den en el país vecino, creo también que es un elemento adicional que tal vez hace unos años no teníamos tan claro y que ya también se pone sobre la mesa. Sí, es importante anotar sobre lo que dices de la autopista del río Meta, que en el gobierno del presidente Duque se contrataron por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura los estudios y diseños para la navegabilidad del río Meta, que hoy ya están terminados y están orientados a contratar una APP, una asociación pública-privada, para entregarle a una empresa la concesión de mantener la navegabilidad todo el año y no solamente en tiempo de lluvia, sino en tiempo de verano. Esperamos que el nuevo gobierno, después del 7 de agosto, ya pueda asignar esa concesión, porque aunque ya están todos los estudios, esa concesión en este gobierno no se entregó. Entonces ahora veamos qué aprendemos del Mato Grosso, Rafael. Este caso del Mato Grosso muestra que las grandes transformaciones productivas requieren décadas de aprendizaje, de inversión en infraestructura, ciencia, logística y adaptación tecnológica. Entonces, ¿qué lecciones debería aprender Colombia para no repetir errores y acelerar esa curva de aprendizaje en la altillanura? Pues que cada vez que presentamos este estudio siempre surge la pregunta de, bueno, ¿cuál fue la reforma que hizo Mato Grosso que le permitió hacer todo esto? Y tal vez el mensaje que yo quiero dar es, por lo menos de la forma que nosotros entendimos el caso brasileño, es que no hay una bala de plata, no hay una única solución que implementándola ya lleva al éxito, sino que realmente se trata de esfuerzos conjuntos públicos y privados durante décadas que son claves en su conjunto para lograrlo. Eso no quiere decir que no hay primeros pasos que hay que dar. Y en efecto, en el caso brasileño, hubo un primer esfuerzo en la segunda mitad del siglo XX por dar certidumbre jurídica sobre la tenencia de la tierra, un esfuerzo deliberado por poner tierras del Estado para que promovieran un mercado que incentivara la inversión privada y el desarrollo, un esfuerzo deliberado para que eso atrajera migración de otras partes de Brasil y un esfuerzo para tener un catastro que permitiera precisamente ese ordenamiento de la tierra y que fuera la base para esa certidumbre que después llevó al resto. Pero eso no quita que no hubo también en paralelo esfuerzos enormes en inversión de infraestructura carretera, que después culminó también en infraestructura férrea, en esfuerzos enormes de inversión en investigación y desarrollo con una entidad líder a nivel global como lo es Embrapa y con una fijación muy clara en que la investigación tuviera una adaptación a las condiciones puntuales de los terrenos de Mato Grosso. Y ahí yo cierro diciendo que esa curva que yo mostré al principio de cómo se aceleraba el crecimiento de las hectáreas desarrolladas en Mato Grosso, al principio era relativamente plana, en parte, y eso también nos lo cuentan los empresarios, en parte sucede porque había mucho aprendizaje que había que hacer para adaptar los modelos al cerrado brasileño. Mucho de ese aprendizaje
es aplicable, por supuesto, con adaptaciones que tienen que hacerse, pero son grandes aprendizajes que nosotros podríamos, entre comillas, ahorrarnos, trayendo tecnología, conocimiento, participación en equity brasileña, muchas formas que tendríamos de sacar potencial de ese gran desarrollo que hubo en Mato Grosso y poder traerlo para acelerar lo que puede hacer el desarrollo en la Orinoquía. Esa es la ventaja de no ser los primeros en hacerlo, porque vamos a poder corregir seguramente muchas fallas y muchos errores que pudo tener Brasil, porque además era en una época en que no teníamos tan presente el tema de sostenibilidad como lo tenemos hoy. Entonces, nos sirve el modelo y nos sirve su curva de aprendizaje. Gabriel, en tu experiencia empresarial e internacional, cuando un territorio empieza a despegar, ¿cómo se moviliza la confianza y la inversión para que surjan nuevas industrias, empleos, servicios y oportunidades alrededor de la transformación? Yo creo que hay que entender el concepto de qué es un proyecto de Estado y qué son proyectos de gobierno. La definición de proyecto de Estado pues, es aquel que trasciende gobiernos y se queda más o menos ahí. Pero realmente el proyecto de Estado necesita una complicidad de la sociedad, de todas las estructuras. Y la palabra complicidad aquí es muy potente. Es el que le toca controlar, pero ayudar, facilitar. El que le toca hacer, pero responsablemente. Y de esta manera la carga no es del gobierno. El gobierno, políticas públicas y controlar lo que tiene que controlar en forma seria y contundente. Y hasta ahí no más. En el Mato Grosso, de todos los estados brasileños y de esta gran transformación de esa economía de los últimos 30 años, el Mato Grosso importaba el 25%, el país, Brasil importaba el 25% de su comida en el año 2000. Y hoy es la mayor despensa del mundo. En el estado en que el Estado brasilero colocó menos dinero, invirtió menos y se metió menos, fue en el Mato Grosso. Fueron los matogrossenses los que sacaron esto adelante. El desarrollo regional es importantísimo. Este proyecto de la Orinoquía y esta oportunidad de por qué hoy es importantísima en el sentido de que no es un greenfield, es un brownfield. Porque una cantidad de empresarios con una tenacidad impresionante en esa lista de rubros y en otras de las que mencionó Rafael, ya vienen trabajando y hemos adaptado la genética, la manera de hacer las cosas, el trabajo en los suelos, la mano de obra, y hemos incorporado y traído el conocimiento de tal manera que el botón de arranque está ahí. Realmente es un botón de arranque de voluntades del gobierno, de la sociedad en general que adopte esta idea y de los locales para que la saquen adelante. Y además contamos con algo que tiene el llano y es que enamora. Yo creo que cualquier persona que conozca el llano, así como tú te enamoraste, que nunca había tenido nada que ver con esa región, el llano enamora. Y en eso también podemos basar que todos los colombianos van a empujar para que la Orinoquia se desarrolle. Bueno, Rafael, una de las discusiones más sensibles es si la lógica del desarrollo rural y reforma agraria debe ser igual en todo el país. La Orinoquia y especialmente la altillanura, tú lo has dicho, requieren grandes inversiones de capital, tecnología y escala productiva. ¿Qué tipo de política de tierras y desarrollo rural necesita realmente esta región para generar prosperidad sin excluir a los pequeños productores? Es momento de revisar instrumentos como la UAF para reconocer las diferencias territoriales y evitar efectos económicos y sociales no deseados. Yo creo que el desarrollo rural que debe tener la Orinoquía, primero, tú ya lo mencionaste, tiene que hacerse aprendiendo de errores que se han cometido en el pasado y es que tiene que ser sostenible. Eso es un punto innegable. Las empresas que lo están haciendo hoy en día lo entendieron y están haciendo los más altos estándares precisamente para que sea esa una de las marcas diferenciadoras de su producción y eso es por supuesto un pilar fundamental. Y el segundo es qué tipo de política de tierras debería tenerse en la Orinoquía.
Aquí, por supuesto, hay un punto clave que es el hecho de que en Colombia existe esta unidad de agricultura familiar, una UAF, que establece el nivel o el área mínima que se puede otorgar en un proceso de reforma agraria y también el área máxima que puede acumularse cuando terrenos eran en algún momento de su tradición baldíos de la nación. Y yo creo que hay dos puntos fundamentales para la Orinoquía. El primero es que cuando se creó la figura de la UAF, estaba pensada principalmente como una unidad mínima que le permitiera al productor de bajos ingresos que recibía ese predio tener una vida digna explotando esa tierra. Esa concepción, el mismo ministro José Antonio Campo decía, deberíamos poder regresar a esa lógica de una concepción de la UAF como mínimo y no como máximo. Ese máximo es una concepción que causa ineficiencias y que no debería estar mezclada con la concepción mínima de poder entregar tierra para una persona que lo pueda explotar de forma digna. Entonces, el primer punto que Colombia tiene que preguntarse, y esto la verdad no es solamente para la Orinoquía, sino para todo Colombia, es que la concepción de la UAF debería regresar para lo que fue pensada, que fuera área mínima. Y el segundo punto sí tiene que ver directamente con la Orinoquía, y es que cuando se entrega un predio en un proceso de reforma agraria, debe existir las condiciones materiales para que ese productor pueda desarrollar de manera sostenible y rentable ese terreno. Las condiciones de los predios en la altillanura, como lo mencionamos aquí, implican unos niveles de complejidad técnica y por lo tanto de inversiones en preparación de tierras que incluso si ese predio no estuviera aislado a cientos de kilómetros de la vía más cercana, ya sería suficientemente complejo desarrollarlo para un pequeño productor. Entregar una tierra en la Orinoquía para un proceso de reforma agraria es casi que directamente relacionado con un proceso fallido de entregar a una persona y a una familia la posibilidad de explotar dignamente, cosa que sí se puede hacer en otras partes de Colombia. Pero la Orinoquía, de nuevo, también como la misma Corte Constitucional ya lo ha reconocido en muchos desarrollos de las normas, por ejemplo, que declararon exequible la ley de Sidres, indica que en efecto hay un entendimiento de que esta región del país tiene que ser pensada de una forma distinta si queremos entregar tierra de forma sostenible y rentable a los productores que la necesitan. Así es. La ley 160 de 1994, que fue la que creó la UAF, no determinó que ese era el máximo, determinó que era el mínimo. El nombre de la UAF es Unidad Agrícola Familiar, porque se suponía que con esa área podía sobrevivir una familia, pero no puede condenarse que sea el mínimo y el máximo. Es como si todo el mundo tuviera únicamente derecho a tener un apartamento de X número de metros y no más en un país. Eso es una deformación de la ley, una errada interpretación de la ley, que la ley estaba bien planteada y la hicieron cambiar porque convirtieron un mínimo en mínimo y máximo. Gabriel, desde la perspectiva del desarrollo humano, ¿cómo se logra que un modelo agroindustrial de gran escala también genere oportunidades para jóvenes, pequeños productores, empleo de calidad y bienestar territorial? Yo creo que una cosa que mencionó muy claro Tomás esta mañana sobre la energía es que el país tal vez se desvió un poco en sus prioridades y ha entrado en este tema de ideología y de unos aspectos que son muy importantes, pero ha perdido el énfasis en otros, que es básicamente el crecimiento y la producción. Entonces, hoy en día discutimos los derechos de las montañas, los derechos de los ríos, y vamos haciendo legislación sobre estos temas, cuando los derechos humanos todavía están de tal manera que no conseguimos atenderlos. Y tenemos que corregir esto. Realmente vamos por el camino equivocado. ¿Y por qué? Porque quien habla de crecimiento habla de alguna manera de sueños, de lo que vamos a hacer, porque hay que hacerlo, porque es físico. El desarrollo económico de Colombia es físico. Ahora, las nuevas tecnologías, la electricidad, la electrificación, la inteligencia artificial, son oportunidades de enchuflar ese desarrollo físico. Pero esta idea de que no va a haber trabajo para los jóvenes que no trabajen en inteligencia artificial, está equivocado. Nosotros en lo físico estamos atrasados y lo que le podemos ofrecer al mundo está relacionado con lo físico y es una gran oportunidad para la gente joven de innovación, de complejidad,
ya hablaba yo y les contaba sobre una meta imposible que se impuso la China, y sin embargo están seguros que la van y la tienen porque ellos ven su seguridad nacional dependiente de obtener esa, sin conocer las tecnologías que hacen posible que en la China se puedan producir 745 millones de toneladas de granos. Es una imposibilidad. La primera medida que tomaron desde marzo, 50% de arancel a su principal proveedor. Es decir, se sacudieron ellos mismos, no fueron otros. ¿Por qué? Porque esa es la seriedad con que están haciendo la transformación. Entonces, aquí nos tenemos que tildar un poco de estas cosas ideológicas. Hay un buen estudio del año 23 del BID, donde hace un análisis de todos estos programas de reforma agraria en la América Latina y no han producido valor para la sociedad. El asistencialismo es fácil porque tiene un efecto inmediato en los aspectos políticos, pero no es una salida que haya dado ningún resultado, y el nuevo gobierno que entre a Colombia va a enfrentar esto, lo va a enfrentar porque si no lo enfrenta, se lo va a encontrar y realmente lo va a poner de rodillas, o lo hace y entonces va a mostrarle al país un camino importantísimo. Entonces, no sé por qué me fui por ahí, pero esa es la respuesta. Yo quisiera decir un punto sobre esto del el desarrollo humano relacionado con este tipo de agronegocios. Y yo los invito, si nunca han ido a Puerto Gaitán, yo los invito a que conozcan Puerto Gaitán. Puerto Gaitán era un municipio que dependía críticamente de la explotación petrolera, y después de 2013 y 2014 se vio inmerso en una crisis social de infraestructura que ponía en riesgo la sostenibilidad del municipio. Y ustedes visitan hoy en día Puerto Gaitán, y en Puerto Gaitán está ubicada, en las afueras de Puerto Gaitán, la Facenda, que es uno de los ejemplos agroindustriales más potentes que tiene Colombia, que muestran precisamente el potencial de todo lo que mencionamos en este estudio, de que se puede lograr hacer esto de forma sostenible y con escala en Colombia. Y el efecto que ha tenido ese proyecto a gran escala en el desarrollo humano de esta región es innegable para cualquier persona que va. El trabajo con comunidades indígenas, en donde hacen asociaciones para poder desarrollar las tierras de las comunidades indígenas y que ellas también se beneficien de ese desarrollo agropecuario. La transformación urbana y de equipamientos para las personas y las familias que viven en Puerto Gaitán. Y ustedes entran al centro de comando y control de la Facenda, en las afueras de Puerto Gaitán, y se encuentran una sala del tamaño de esta que estamos aquí, repleta de jóvenes de la región y de personas que han migrado de toda Colombia hacia allá, trabajando no en arar la tierra, sino en desarrollar aplicaciones, monitorear drones, hacer seguimiento con satélites, programar todo el seguimiento. Jóvenes formados allí, que ese es su sustento en un modelo de agronegocios que repensó la forma de hacer agricultura en Colombia. Yo creo que eso es algo que no es un sueño, ya sucede en Colombia y muestra el tipo de efectos en desarrollo humano que puede tener este tipo de iniciativas. Así es. Bueno, ya tenemos que terminar. Vamos a hacer una última pregunta muy corta, 1 minuto para cada uno. Si el próximo presidente de Colombia estuviera aquí sentado y ustedes tuvieran 1 minuto para decirle qué decisión no puede aplazar sobre la Orinoquia en la próxima década, ¿cuál sería? ¿Qué error histórico no puede volver a cometer Colombia con la Orinoquia? Tiene que diferenciar la agricultura familiar como una oportunidad social de mejorar el estándar de vida a una cantidad de gente, de personas enormes, que va a ayudar también a alimentar con buena nutrición 11 millones de colombianos que no están recibiendo una nutrición correcta, y eso es absolutamente fundamental. Y lo otro, para que suceda algo en la Orinoquía y para que el país pueda arrancar, realmente tenemos que solucionar la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no hay crédito, y si no hay crédito no hay inversión. Y esto es fundamental. La interpretación de nuestra Constitución ahora se tiene que regionalizar. No podemos seguir centralizados en Bogotá. Y esto lo tiene que entender el nuevo gobierno. Y anima mucho. Ahora estamos viendo un proyecto en Urabá, hecho por ProAntioquia, dirigido por ellos y por todas estas entidades impresionantes que tenemos en Colombia, y están haciendo un estudio al año 45-50. Y ahora vemos a ProSantander también
mirando 20, 25 años adelante para poder planear. Y la interpretación de nuestra Constitución tiene que atender las necesidades de esas regiones referentes a su futuro. Tiene que venir de allá para acá. Y el nuevo gobierno debe entender eso. Pero lo principal, seguridad jurídica y una complicidad con las áreas de producción, en el buen sentido de la palabra complicidad, pero es fundamental que la persona que está en el Departamento de Migración entienda que cuando hay una solicitud de una visa, es una solicitud de una cabeza con conocimiento que necesitamos, o que un funcionario público en esa infinidad de instituciones, esa complicidad exista, de decir esto es importante, esto hay que hacerlo, yo estoy comprometido con esto. Eso es lo que cambia el país. Esa es la diferencia entre nuestra forma de actuar que hemos seguido, donde en Bogotá se conoce todo, se sabe todo, saben todo y nunca se equivocan, porque no hay accountability de nada. Rafael. Estoy de acuerdo con lo que menciona Gabriel y yo diría que el mensaje sería, esto tiene que ser una alianza, un trabajo en conjunto con las comunidades locales, las gobernaciones departamentales, las entidades ambientales y el sector privado que está ya en la región, y que dentro de esa alianza el CASE que pueda hacer el gobierno nacional debería ser proponer y presentar al Congreso una ley especial para la Orinoquía arrancando el primer año de gobierno. Por eso estamos en este momento creando la bancada, dos bancadas, la bancada del agro, porque el agro necesita que lo defendamos, y la bancada de la Orinoquia, en la cual no solamente van a estar los representantes y senadores de la Orinoquia, porque somos muy poquitos, sino la vamos a engrosar con los representantes y senadores de los departamentos donde están nuestros inversionistas, el Valle del Cauca, Santander, Huila, Tolima, Antioquia, todos. Yo creo que si en este momento dijera levanten la mano los que tienen intereses en la Orinoquia, todas las manos se levantan. Muchas gracias.